testando a gravação, só um pouquinho. Ahora. Agora sim. Boa tarde para todo mundo. Estamos aqui mais uma vez para um debate decorrente do projeto de extensão Observatório Democrático das Américas, que é um projeto elaborado numa parceria entre o curso de Ciências Sociais e o curso de História, assim como também o programa de pós-graduação em Políticas Públicas e de pós-graduação em História da UFMA, assim como também do curso de graduação e de pós-graduação da UEMA. E a equipe justamente composta pelas professoras Soraya Dornelles e Karine Dalmas, né, que hoje estão com algumas dificuldades de muitas tarefas sobrepostas, tanto acadêmicas quanto familiares, né? As duas têm filhas pequenas, então, por vezes, isso também acaba interferindo na possibilidade de participar de todas as atividades, né? Mas, sem dúvida que elas também contribuíram para que o nosso debate consiga ir adiante, evidentemente, né? Então, hoje nós temos como objetivo, seguindo um pouco a nossa saga de tentar compreender um pouco mais as dinâmicas das democracias na América Latina, hoje nós vamos discutir mais uma vez a situação da democracia num país andino, né? Discutimos anteriormente Colômbia, discutimos Bolívia, discutimos Chile, né? E hoje iremos discutir sobre Equador, né? Então, hoje temos a honra e a sorte de contar com a contribuição da professora Rosa Garcia Chebiak, que ela é cubana, mas trabalha no México, né? Ela é investigadora, ela é pesquisadora e professora, né, do Centro de Estudos Latino-Americanos em Ciências Sociais e Políticas da Faculdade na Universidade Autônoma do México, né, na UNAM. Ela completou seus estudos na licenciatura em Sociologia na Universidade da Havana, em Cuba, e um doutorado em Processos Políticos Contemporâneos na Universidade de Santiago de Compostela. Tem realizado diversas pesquisas, né, entre as que podemos incluir o projeto de recursos didáticos para o aprendizado da investigação da pesquisa social aplicada, né, assim como também a intersectorialidade nas políticas públicas, né, experiências latino-americanas rumo para programas educativos, né, que está em andamento, e as ciências sociais entre os fenômenos musicais na América Latina e o Caribe, novas agendas para os estudos culturais, né, que estão em avaliação. Então, a professora Rosa pesquisa em torno das questões do Equador há algum tempo, e a gente solicitou para ela poder compartilhar com a gente um pouco para conhecermos como que está o processo democrático no Equador, né? A gente já sabe, por experiências anteriores, que a situação dos países latino-americanos, por vezes, tem uma incógnita para a maioria de nós, porque as informações que nós temos pela grande mídia são muito escassas, né? Muito poucas, e também, não raras, né? São bastante parciais, né? Então, o que a gente vai tentar ter contato com uma leitura um pouco mais crítica e um pouco mais aproximada, né, dessa situação que tem se vivido no Equador, né? Então, a professora Rosa vai nos apresentar um pouco esse debate de agora em diante. Muito obrigado, professora. A gente agradece de antemão a sua disponibilidade. Muchas gracias, profesor Guillermo. Buenas tardes. Ante todo, bueno, pues gracias por la invitación del Observatorio de las Américas para compartir estas impresiones sobre
pues estuvimos pensando cómo titular, ¿no?, este pequeño debate. Y pues Guillermo en particular estaba muy interesado por el tema de la democracia y el futuro o las contradicciones de la democracia en el caso ecuatoriano. Y pues personalmente venía trabajando una línea con un colega de la Universidad Central de Quito sobre un proceso de restauración conservadora en el Ecuador, cuyo inicio pues fijamos en el anterior gobierno de Lenín Moreno, el presidente anterior al actual, y que bueno, pues es un proceso que continúa con la actual administración del presidente Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, pues ambas cuestiones, la democracia, un poco el estado de la democracia y el problema de cuán compatible es con una restauración conservadora. No encontré problema ninguno en integrarlo. Y pues sobre eso voy a compartirles algunas impresiones. Voy a tratar de hablar lo más despacio posible. Sé que es un esfuerzo para ustedes escucharme en otro idioma. También les pido que si hay alguna pregunta, pues igualmente tengan paciencia con mi incapacidad probable para entenderles con claridad. Pero bueno, ahí Guillermo se ofreció el profesor Guillermo nos ayudará seguramente a lograr la mejor comunicación. Entonces, bueno, cuando escuchaba la presentación, Guillermo, creo que debo mejorar mi síntesis curricular, porque realmente en los últimos años, el mayor tiempo de investigación lo he dedicado a estudiar los casos de Ecuador y de México. Como bien decías, trabajo en un centro de investigación que se llama el Centro de Estudios Latinoamericanos. Entonces, pues privilegiamos mucho el análisis comparado. Y yo llegué a este centro en 2015, ¿no? Y el caso de Ecuador me llamaba poderosamente la atención porque pues estábamos en la época de todavía el auge, por así decirlo, o el apogeo de los gobiernos progresistas, y en específico el caso de Ecuador me parecía un caso sumamente interesante por el impulso, por el desarrollo que había tenido ahí la agenda progresista, ¿no?, conducida por una figura política de mucho realce, el expresidente Rafael Correa, ¿no?, que pues para llevar adelante una serie de reformas también tuvo que sostener conflictos importantes y sin embargo logró superarlos, logró conquistar una amplia legitimidad social, pero muy interesante, ¿no?, esa amplia legitimidad social, digamos, o si se quiere, ese todavía amplio respaldo electoral al final de su mandato coexistió siempre con un clima de polarización política que es uno de los enigmas en el caso ecuatoriano. Si nos ponemos a mirar un poco, digamos, unos años atrás, ¿no?, en el periodo todavía de Correa, tenemos que Correa termina su mandato con un alto respaldo popular, inclusive que se expresa electoralmente, pero, digamos, si analizamos el fenómeno desde el punto de vista de la opinión pública, lo que vemos es
una serie de críticas insistentes, una serie de campañas fundamentalmente mediáticas muy agresivas hacia su liderazgo, hacia su conducción política, ¿no? Y este es un elemento clave de lo que considero que es una restauración conservadora, ¿no? Al finalizar su mandato presidencial, bueno, resulta electo Lenín Moreno, que es un candidato de la misma formación, del mismo partido que Rafael Correa, del partido Alianza País, en aquel momento se llamaba así, ¿no? Y pues es un candidato por el cual Rafael Correa hace campaña electoral para sumarle apoyos, ¿no? Y a partir muy pronto ya de asumir la presidencia, la administración de Lenín Moreno empieza a desarrollar una serie de estrategias de distanciamiento y de ruptura con Rafael Correa. Empieza a lanzar críticas públicas respecto a lo que había sido el mandato de Correa, ¿no? Y empieza ahí una controversia también muy, digamos, difundida y, ¿cómo decir?, promocionada, ¿no? Por en los medios para, pues, desligarse de lo que había sido su antecesor, ¿no? Y pues empieza una serie de procesos sumamente llamativos de cambio de la agenda política y, de la agenda de gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Por eso, digamos, una de las críticas que le hace, o uno de los balances que hace el propio Correa de lo que fue, de lo que significó Lenín Moreno para Ecuador, es el siguiente. Él dice, resulta que en las urnas venció una agenda, que era la agenda del progresismo, pero en la práctica se le cedió el campo a la agenda de los partidos derrotados en las urnas, ¿no? Es decir, Lenín Moreno empezó a gobernar el país mediante con una serie de medidas completamente alejadas del repertorio progresista, ¿no? Una serie de medidas muy en la línea de un gobierno ya más de orientación neoliberal. Y bueno, pues además de eso, bueno, aquí tenemos también eventos sobre darle aire, ¿no?, a toda esta campaña mediática de presentar la época de la Revolución Ciudadana y el gobierno de Correa como una etapa eminentemente corrupta, ¿no?, que era una campaña que se venía orquestando ya por los principales medios de comunicación. Y entonces, pues, el propio gobierno de Lenín Moreno se hace eco de esa campaña y empieza una cruzada, creo que le llamó en algún momento, contra la corrupción, ¿no?, utilizando esta punta de lanza para hacer realmente una purga política muy agresiva, ¿no?, para intimidar a figuras afines al correísmo. Bueno, es una cuestión muy extrema en el caso del Ecuador, ¿no?, porque uno de los primeros acusados y condenados fue el vicepresidente en funciones del propio país, ¿no? Jorge Glass, que era vicepresidente con Correa y fue vicepresidente con Lenín Moreno, es acusado durante la gestión de Lenín Moreno de corrupción, es enjuiciado y es encarcelado, ¿no? Otro de los acusados de corrupción ha sido justamente Rafael Correa. Hasta donde me quedé en el último conteo, había más de
20 acusaciones diferentes con causas penales pendientes para enjuiciarlo, ¿no? Entonces, esta es es como uno de los primeros síntomas de la restauración conservadora en el Ecuador, ¿no? Este distanciamiento, este cambio de agenda y esta persecución política que utiliza argumentos de campañas mediáticas precedentes, campañas mediáticas que ya tenían el sello claro de determinados grupos de comunicación, determinados grupos de los empresarios de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pero es un proceso que no se detiene en esta cruzada contra la corrupción, sino que además, y aquí entramos en el tema también interesante para este espacio del Observatorio de la Democracia, esta restauración conservadora implica un proceso de desinstitucionalización profundo en el Ecuador, ¿no? Durante la época de la Revolución Ciudadana, una de las cuestiones que se trató de impulsar decisivamente fue crear nuevos espacios de participación ciudadana, ¿no? Y esto se tuvo expresión en la famosa Constitución de 2008, que es la Constitución que se redacta al inicio del primer gobierno de Rafael Correa, y que es una Constitución que incorpora nuevas instancias de democracia directa y que institucionaliza nuevos mecanismos y instituciones de participación popular, ¿no? Una de ellas muy importante fue el Consejo Ciudadano de Participación, que pues se pensó como un órgano de supervisión ciudadana a los órganos de control del Estado, ¿no? Es una innovación realmente institucional muy interesante para asegurar que los órganos de control del Estado no fueran patrimonio de los partidos políticos, ¿no? Que la nominación a los cargos en estos órganos de control, la Fiscalía, la Contraloría, que es como la auditoría en el caso de Ecuador, ¿no? El órgano auditor, el Tribunal Electoral, para que ninguno de esos órganos, el Defensor del Pueblo, para que ninguna de esas instancias fuera un botín de los partidos políticos, sino que los ciudadanos, a través del Consejo de Participación Social, pudieran incidir y decidir sobre los titulares, ¿no? Sobre quién iba estoy hablando muy rápido, no sé, porque de pronto me emociono, ¿sí? ¿Sí? Ok. Ahí yo no sé si en esta aplicación se puede hacer emoticons, pero mis alumnos a cada rato me mandan un feedback de cómo vamos. ¿Vamos bien? Estabas acelerando. Ya, muy bien. Ahí me sacan tarjeta amarilla si de pronto me encarrero. Bueno, entonces les decía que este proceso de restauración conservadora, cuyo inicio, pues podemos debatir de cuándo inicia realmente. Yo creo que realmente no inicia con Lenín Moreno, con la gestión de Lenín Moreno, sino que inicia ya durante, digamos, el segundo periodo presidencial de Correa, muy abiertamente. O sea, el gobierno de Correa logró mantener el control político, pero digamos, el conflicto en la esfera pública era notorio. El conflicto por monopolizar, por así decirlo, por influir sobre la opinión pública era notorio, e inclusive ahí podemos decir que el correísmo estaba en desventaja, que en el control de la opinión pública realmente los grandes medios de comunicación le llevaban ventaja a Correa y lograban influir más sobre la población, pero el gobierno lo lograba hacer de otras maneras, ¿no? A través de los programas sociales, a través de las propias comparecencias públicas de Correa, ¿no? Pero ya en el segundo periodo presidencial de Correa empieza esta pugna fuerte, y con Lenín Moreno, pues, digamos que desde el poder, ¿no? Se empieza a operar, ¿no? Ya desde el poder político, este proceso de restauración conservadora.
Entonces, síntomas, habíamos dicho, en digamos, en la campaña para posicionar en la opinión pública que el progresismo es equivalente a corrupción, ¿no? Y a despilfarro de los recursos públicos. Otro síntoma de la restauración conservadora es el proceso de desinstitucionalización. Esta ente que les estaba comentando, el Consejo de Participación Ciudadana, es destruido durante ese mandato de Lenín Moreno. Inclusive hoy por hoy juega un papel meramente nominal, no es un órgano realmente importante desde el punto de vista del poder político, se le fueron quitando funciones, se le fue quitando relevancia y hoy es completamente anodino, ¿no? Pero también la restauración conservadora se expresó muy claramente en la política económica, ¿no? Y ya desde el gobierno de Lenín Moreno hay una serie de medidas que pues van a dejar muy claramente para quién se está gobernando, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas más elocuentes es que el negocio del dinero electrónico, Ecuador había implementado una modalidad de pagos mediante dinero electrónico y la administración de este dinero electrónico se le transfiere completamente a la banca privada, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos de una serie de medidas de política económica que pues se van a alejar de digamos, la orientación redistribuidora que había tenido el proyecto de la Revolución Ciudadana para comenzar a hacer una política económica mucho más proempresarial, ¿no? A favor del gran empresariado privado, ¿no? Entonces, bueno, esta es una serie de pistas que muy claramente nos hablan de ese proceso de restauración conservadora ya desatado durante el gobierno de Lenín Moreno y que tiene uno de sus puntos álgidos justamente en unos sucesos y en un intento de instituir de eliminar unos subsidios a los combustibles que pues es un tema que hoy por hoy parece que la historia a veces se repite, porque hoy por hoy, de hecho, uno de los videos que les traigo es sobre pues justamente una jornada de protestas que está aconteciendo en estos momentos en el Ecuador y cuyo origen es justamente una nueva tentativa, en este caso del gobierno de Guillermo Lasso, de eliminar los subsidios a los combustibles, ¿no? Bueno, me voy a referir un poquito más adelante a esto y por qué es tan conflictivo el tema de eliminar los subsidios a los combustibles. Rafael Correa intentó también eliminar los subsidios a los combustibles, avanzó, pero no pudo. Sin embargo, y esta es la parte interesante, en el caso de Rafael Correa, las tentativas no generaron este nivel de conflicto político, porque pues en su estrategia para eliminar los subsidios, la vía era aumentar el consumo eléctrico, es decir, sustituir las fuentes energéticas, ¿no? Sustituir el consumo de gas por consumo energético. Para eso se repartieron una serie de equipos electrodomésticos y entonces, bueno, pues fue una iniciativa, digamos, más popular para tratar de eliminar los subsidios. Pero bueno, en el caso de Lenín Moreno, es interesante hablar de qué pasa cuando en octubre de 2019 el gobierno de Lenín Moreno intenta eliminar los subsidios a los combustibles y yo no sé si alguien por aquí sabe qué pasó entonces. Cuando en octubre de 2019 Lenín Moreno intenta eliminar los subsidios a los combustibles.
pasaron cosas que se les dio un poco más de cobertura mediática internacional. Sí, conseguimos ver algunas cosas aquí, pero lo que pasaba es la falta de explicación de por qué estaba pasando, ¿no? Entonces pasan muchas veces las movilizaciones, veo algunas veces escenas de violencia, pero Sí. no se sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Es bastante común. Sí, muy bien. Bueno, pues justamente en octubre de 2019 lo que ocurre es que el gobierno de Lenín Moreno intenta eliminar los subsidios a los combustibles y eso genera una serie de jornadas de protesta donde tienen una participación muy importante, que son quienes también están protagonizando las protestas ahora, tienen una participación muy importante en los movimientos indígenas y tienen una participación muy importante también, que a veces no lo reflejan así los medios, pero son muy importantes en las protestas, el movimiento los sindicatos de transportistas, ¿no? De transporte automotor. También es un sector muy organizado y con mucha fuerza social en el Ecuador y pues en estas protestas hicieron pinza, ¿no? Unieron fuerza con el movimiento indígena para protestar. Bueno, la magnitud de las protestas de octubre de 2019 obligó al gobierno de Lenín Moreno a eliminar el decreto por el cual había establecido el fin de los subsidios al combustible, ¿no? Obligó a retroceder, para decirlo de forma más sencilla. Y pues esta fue un momento interesante, ¿no? Porque el gobierno realmente estuvo a punto de perder el control político, ¿no? Realmente la ofensiva fue fuerte, fue también un momento de mucha represión, ¿no? De hecho, hay pues investigaciones y hay acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos frente a los manifestantes, ¿no? Al uso excesivo de la fuerza pública por parte del Ministerio de Defensa ecuatoriano y hay acusaciones contra la entonces titular de ese ministerio, de apellido Romo, ahora no recuerdo el nombre, pero pues, y también fue un momento donde existió la, digamos, aspiración de que entre las distintas fuerzas que habían confluido en la protesta se generara una especie de coalición amplia, ¿no? De carácter popular que pudiera contener todo lo que ya estaba claramente expuesto, que iba a ser, que era una restauración conservadora en el país, ¿no? Entonces este momento de protestas abrió ahí como una expectativa de si se iba a lograr la confluencia entre estos sectores que habían participado en la movilización a la hora de que el gobierno retrocede y dice no voy a eliminar el subsidio, ¿no? El movimiento indígena se retira, se da por atendido, ¿no? Y pues eso empieza a ser un poco más difícil esta confluencia que se esperaba, ¿no? Y entonces es importante tener en cuenta que el movimiento indígena en el Ecuador es muy diverso hacia su interior, ¿no? Y hay sectores que son, pues, que están más acostumbrados a la negociación con los partidos políticos de derecha, ¿no? Y hay sectores que son, pues, más radicales, más, inclusive hay sectores netamente marxistas, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha diversidad
al interior del movimiento indígena ecuatoriano, ¿no? Y pues esta diversidad y también los desencuentros con, digamos, lo que quedaba del partido Alianza País y también pues ahí la efectividad también de las campañas mediáticas, ¿no? que todavía hoy en Ecuador, ¿no? Cuando se habla de la revolución ciudadana, se habla de una banda de corruptos, ¿no? Y este es un discurso que lo tienen los líderes sociales, lo tienen los líderes de los movimientos sociales, ¿no? Entonces eso hace muy difícil esta confluencia y esa es la realidad con la que Ecuador llega a las elecciones de 2018 y es una de las causas por la cual pues obtiene la victoria este candidato Guillermo Lasso, que pues es un banquero, ¿no? Es la representación, ¿no? más fiel de lo que es el sector financiero en el país, en un país además que tiene un recuerdo especialmente traumático por un acontecimiento en finales del siglo XX que se llamó el feriado bancario, ¿no? De una devaluación abrupta de la moneda, de la dolarización del país. Cientos de miles de familias perdieron de un día para otro sus ahorros, ¿no? Y esto producto de la especulación justamente financiera, ¿no? Entonces es increíble que en menos de 2 décadas llega a la presidencia un banquero, ¿no? en el Ecuador. Y un banquero además que ha sido vinculado con ese proceso del feriado bancario porque pues ya estaba activo como banquero en aquella época y en uno de los bancos más importantes de ese periodo. Bueno, el caso es que este señor que podemos decir que ya gobernaba desde antes de llegar a la presidencia, porque realmente Lenin Moreno estaba gobernando con su agenda, ¿no? Pues llega como un presidente con poco apoyo político realmente. Él resultó electo en segunda vuelta electoral, ¿no? La fuerza política de un presidente, en el caso de Ecuador, queda claro si eres fuerte o no en la primera vuelta electoral, porque si tienes una proporción, creo que de más de, no sé si 10, ahora no recuerdo, 10 o 14% de los votos, no necesitas segunda vuelta, ¿no? Entonces él se tuvo que ir a segunda vuelta, tuvo que hacer alianzas con con un candidato que se autoproclamaba candidato del movimiento indígena, con Yacu Pérez, que le hacía ahí una competencia importante, tuvo que cabildear activamente los votos también del otro gran partido de derecha ecuatoriano, que es el Partido Social Cristiano, ¿no? Y ante el peligro inminente de que ganara el candidato de Alianza País, voy a seguir diciéndole así, ya en estos momentos de la elección se había cambiado el nombre del partido, ¿no? Pero era el candidato correísta, ¿no? Pues ante el peligro de que triunfara, se hizo ahí una alianza coyuntural y resulta electo Guillermo Lasso, pero siendo un presidente débil, porque sus apoyos son coyunturales, porque el número de asambleístas, o sea, de parlamentarios que logra tener su partido es también mínimo, ¿no? Y esto pues nos abre una gran interrogante, ¿no? Como un presidente que trae una agenda profundamente antipopular va a poder gobernar el país con tan poco apoyo político, ¿no? Y con un apoyo político tan coyuntural. Entonces, pues, este presidente lo primero que intenta hacer es dar una imagen de gobierno eficiente, ¿no? Y ponerle mucha velocidad al tema de las campañas de vacunación. No sé con qué velocidad ha avanzado la campaña de vacunación en Brasil, por ejemplo,
¿Sí ha avanzado bien o no? Sí, a pesar del gobierno, A ver, avanzó bastante bien, muy bien. a ver, Muy bien. muy bien, pues Ecuador iba realmente iba a la cola de, la- de las campañas de vacunación en América Latina. Y este presidente encuentra ahí una buena oportunidad de dar una imagen de gobierno eficiente, poniéndole velocidad a la campaña de vacunación, y eso pues hace que parte de la ciudadanía pues empiece a mirarlo, no a ganarle, digamos, una simpatía ni una adhesión, ¿no? Pero a mirarlo un poco como un mérito. Esto lo hiciste bien, ¿no? Esto está bien. Entonces, bueno, así animado por ese éxito en cuanto a la campaña de vacunación, él procede a, bueno, él había dicho, ¿no? Así, en términos muy grandilocuentes, pero que se los comparto porque creo que da muy bien la medida de la poca seriedad con que los políticos tradicionales del Ecuador observan la propia institucionalidad política, ¿no? Él había dicho en campaña que él no iba a necesitar 100 días para hacer cambios importantes en el Ecuador, sino 100 minutos. ¿Ok? Y lo decía en serio. Yo solo necesito 100 minutos para hacer de Ecuador un país diferente, ¿no? Y esto nos da una medida, por lo menos no sé qué les parece a ustedes, ¿no? Pero a mí la impresión que me da es que él está pensando que administrar un país es como administrar en México, diríamos, un changarro, es un negocio pequeño, ¿no? Donde tú eres el máximo y tú dices, esto va para acá, esto va para allá, y todo el mundo te hace caso inmediatamente. Él piensa que administrar un país es parecido, ¿no? Porque esta frase, no sé, se me hacía muy elocuente. Yo solo necesito 100 días, 100 minutos para hacer de Ecuador un país diferente, ¿no? Entonces, bueno, él viene con toda esta idea de que va a ser un país diferente muy rápido, y con el éxito de la campaña de vacunación se anima a hacer lo que hasta el momento ha sido uno de sus movimientos más agresivos, que le salió mal. Ya hice de spoiler, dicen, ¿no? Ya les adelanté el final, le salió mal, pero hace una jugada agresiva que consiste en presentar ante el Parlamento ecuatoriano un proyecto de ley que contenía, se le llama una mega ley. ¿Por qué? Porque pues, son muchos cambios contenidos dentro de una sola ley, ¿no? Entonces, era un proyecto que pretendía introducir cambios al Código de Trabajo, ¿no? Con cuestiones tan desquiciadas como que un empleado tuviera que pagarle indemnización a su empleador. Imagínense, si a alguien lo iban a despedir, ¿no? Pues al momento de despedirle a usted como trabajador tendría que pagarle indemnización a su o sea, usted como empleado tendría que pagar indemnización a su empleador, ¿no? Entonces, bueno, traía reformas al Código de Trabajo de ese tipo, traía proyectos de ampliar la frontera minera, ¿no? Y fortalecer la megaminería, de privatizar la generación y venta de energía eléctrica, que hasta el momento es un monopolio de empresas públicas en el Ecuador y que justamente tiene que ver con esto que hablábamos del subsidio a los combustibles, ¿no? Recuerden la estrategia de Correa para eliminar el subsidio a los combustibles, que básicamente es al gas licuado y al diésel, fue a través del incremento de la producción y venta de energía eléctrica, ¿no?
Entonces, durante la época de Correa se desarrolló mucho la producción eléctrica, hidroeléctrica, y esas empresas públicas ahora se quieren privatizar, ¿no? Facilitar la venta de activos del Estado, bueno, muchos cambios que venían en esta mega ley, y además de presentar el proyecto a trámite en el Parlamento, utiliza una vía que es como una vía más expedita de trámite, más rápida, de trámite legislativo, que se llama, a ver, déjenme, se llama por el imperio de la ley, ¿no? Él presenta esta propuesta por el imperio de la ley, que obliga a que la Asamblea tramite esto en un tiempo mucho menor, y si la Asamblea ni la aprueba ni la desaprueba, si la Asamblea o sea, el Parlamento se demorara, digamos que la ley queda tácitamente aprobada porque se extendió el tiempo de tramitación, ¿no? Y esta es una posibilidad legal, o sea, eso está permitido por la legislación, pero está permitido solamente para iniciativas de ley sobre específicas, ¿no? Sobre un aspecto concreto, ¿no? Y no para una mega ley que implica muchos cambios. El caso es que pues la Asamblea no admitió a trámite esta mega ley por esa vía del imperio de la ley, o sea, por esa vía rápida. Y bueno, pues ahí el presidente se disgustó mucho, dijo que iba a utilizar un mecanismo de disolución del Parlamento que se llama muerte cruzada, pero es un mecanismo que le permite disolver el Parlamento, gobernar por decreto 6 meses, pero después tiene que llamar a elecciones generales. Y ahí es donde dijo, mejor no lo hago, porque si vuelvo a llamar a elecciones generales, quién sabe si voy a quedar o no, ¿no? Porque yo quedé ahí muy corto de votos, ¿no? Entonces, bueno, esa tuvo que desistir de sus pretensiones de aprobar esta mega ley, y lo que ha decidido hacer es ir presentando porciones, ¿no? Distintas leyes paulatinamente a trámite. Y en el momento actual lo que pasa es que, bueno, después de este fracaso sale el escándalo de los Pandora Papers, ¿no? Que es pues todo un escándalo de corrupción en el que aparece que él tiene también dinero en paraísos fiscales, ¿no? Y entonces, bueno, pues la oposición política pues el Partido de la Revolución Ciudadana le ha llamado a, digamos, ha pedido que una comisión del Parlamento llame a declarar sobre este asunto al presidente. Y el presidente, que ya ha sido citado a declarar en el Parlamento, se negó a asistir, ¿no? Algo que sería motivo de detención en otros casos, ¿no? Pues él olímpicamente dijo que no se iba a presentar a la asamblea. Y bueno, pues se está insistiendo con este tema, la oposición política está insistiendo con este tema porque existe una cláusula de la Constitución ecuatoriana que especifica, y esta es una cláusula que se incorporó de forma muy reciente a partir de una consulta popular que se llevó a cabo en 2017, perdón, que estoy con clase de historia y a cada rato mi mente se va al siglo XX. Entonces, que dice que ninguna persona que tenga dinero en paraísos fiscales puede ejercer la función pública, ¿no? Entonces, esta sería una vía para destituirlo, de hecho, como presidente,
¿no? Y él está evadiendo justamente este tema con, digamos, la anuencia del Poder Judicial hasta el momento. Y pues lo último, ya para terminar, porque creo que ya voy sobre el tiempo, ¿cierto, Guillermo? Sí, muy rápido. Bueno, pues lo último, ya estamos bastante tiempo. bastante pasados. Ok, pues lo último ha sido un nuevo intento por eliminar los subsidios de los combustibles que ha generado una nueva ola de protestas con una importante participación indígena y nuevamente de los sindicatos transportistas. Se ha declarado el estado de excepción en Ecuador, ¿no? Entonces, pues esto augura también una represión importante. Ya hay 39 personas detenidas y pues en ese momento está y todo este clima de criminalización clara de la protesta social a través de los medios, ¿no? Y en ese momento está la situación actualmente. Y con esto termino. Bem, muito obrigado. Foi muito bom esse percurso para poder conhecer o período recente, né? Principalmente a respeito da disputa que se dá no âmbito institucional, né? Pela questão democrática no Equador, né? Tem muitos elementos muito importantes, diferenciais, por assim dizer, com a realidade brasileira, por exemplo, né? E podemos citar, né, o fato de que no Equador o Equador não tem moeda própria, né? Ele tem a moeda Exacto. dele, o dólar, né? Lá circula o dólar como única moeda, né? Não tem moeda própria o Equador. Né? Então, assim, quando fala em dolarização, na verdade, é uma linha direta, né? Quer dizer, não há uma alternativa, não há câmbio, né? De moeda, né? Então, por isso que também a alta do dólar, né? Do preço do petróleo, por exemplo, né? Repercute diretamente Directo. no caso do Equador, né? Então é muito mais complicado, por assim dizer, né? Tem um elemento, um agravante, né? Então, isso também é um elemento importante. E também a gente pode ver uma série de situações muito semelhantes, né? Um governo progressista que tem sido praticamente, digamos, muito atacado, né, pela mídia, tem sido atacado pelo sistema judiciário de uma forma geral, né? O sistema judiciário de alguma maneira também vai banir a principal figura política que tinha, digamos, o setor progressista, que era o Correa. Ele vai ser a mesma coisa que aconteceu aqui com o Lula e a Lava Jato, né? Lá vai acontecer uma situação muito semelhante. Ele vai ter também, casualmente, quase o mesmo número de processos, né? Em torno de 20 processos, né? E que faz com que o Correa, até hoje, não possa ter participado mais das eleições, né? Ele está morando na Bélgica, inclusive, né? Com a esposa, está fora do país, né? Porque senão ele seria preso também, né? Então, e também o que tem uma situação muito semelhante, também tem servido para uma campanha sistemática contra o progressismo, contra a esquerda, né? E quando justamente a professora Rosa está falando de uma reversão conservadora, né? Justamente está falando desse processo que a gente vê na América Latina todo, né? Se manifestando com diversa intensidade, né? Em alguns países, né? Mas no caso especificamente no Equador, vai ser muito intenso também, né? Todas as coisas que a gente está vivenciando aqui no Brasil também se apresentam no Equador com características próprias, né? Mas os resultados não são muito diferentes de alguma maneira, né? Há muitas mobilizações, um pouco de um diferencial o fato de que os indígenas são muito mais numerosos do que no Brasil, né? Uma parcela, digamos, mais da metade da população praticamente indígena, né? E tem umas organizações muito grandes, muito históricas, né? Isso também faz com que a participação deles no cenário político seja muito importante, né? Um pouco diferente do que temos aqui no Brasil, particularmente, mas é uma semelhança bastante grande com países da região andina, né? E no caso, digamos, com o Brasil, essa situação não se apresenta, né? Como também na Argentina,
no Paraguai, na Bolívia, por exemplo, tem diferenças significativas, né? Então, e também, rapidamente, né, para poder resgatar algumas questões que a professora Rosa estava colocando, né, com o triunfo, né, do banqueiro Guilherme Lasso, nessa última eleição, o que vai ter é uma tentativa de avançar no projeto neoliberal, buscando precarizar ainda mais as relações de trabalho, né, sendo que já no Equador, como tem sido muito frequente nos países latino-americanos, o vínculo formal de trabalho é cada vez menor na sociedade, né? Há muito trabalho informal, a maioria do trabalho no Equador é informal. Não há carteira assinada, né? Não há registro praticamente. Há muito trabalhador autônomo e que digamos, um pouco diferente da situação que o Brasil tinha um pouco atrás, né? Hoje a gente poderia dizer que estamos quase lá também, né? Então, assim, vejam como que há uma agenda muito semelhante politicamente para a América Latina, né? E que ela vai se implantando, obviamente, com diferenças, né, em cada país, mas a agenda é muito semelhante, né? Inclusive, o fato de que hoje o Equador está num estado de sítio, né, um estado de exceção, né? Suspensão das garantias constitucionais, justamente, digamos, com o argumento de combate ao narcotráfico, né? Mas não se vê, em prática, não tem essa incidência que mereceria colocar as tropas na rua, né? E aquele, digamos, que a gente conhece aqui no Brasil como incidente de ilicitude, né? Aquela coisa de que os militares não vão responder por eventuais violências com relação à população, né? Escrita no decreto presidencial do presidente Guilherme Lasso, né? Então, praticamente, ele está soltando as amarras, né, das forças de seguridade, né, para, inclusive, tentar pensar a possibilidade de conter mobilizações, né? E aí, uma vez que há confronto, cada um conta a sua história, e a gente já viu isso anteriormente, né? Inclusive em 2019, justamente na época do governo do Lenin Moreno no Equador, a violência foi muito intensa de parte do Estado, muito intensa, muitos mortos, e foi um confronto terrível, né? Um confronto de rua, literalmente, né? Então, isso é importante que a gente localize um pouco para a gente poder pensar esses elementos que a professora Rosa trouxe, né? Bem, vamos abrir um pouco para ver se alguém tem alguma pergunta, tem alguma curiosidade, alguma questão que poderia levantar para poder dialogar com a professora Rosa. Se tem alguma contribuição, alguém gostaria de se manifestar? Tássio, pode falar, Tássio, pode abrir a câmera. Olá, boa noite. Olá. Boa noite. Obrigado pela exposição, professora Rosa. Obrigado pelo convite, professor Guilherme. Eu lembrei que lá é o presidente que foi chamado para dar declarações sobre o paraíso fiscal. Aqui é o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem investimento offshores. E que não só isso, lucra em cima da alta do dólar. Também foi chamado para dar esclarecimentos. Lembrei disso. En el caso de Brasil. Isso, Sim. Vou fazer uma relação com Pandora Papers, que é o ministro de Economía aquí está. Sí, es que es un tema, ¿no? Porque gran parte del enfrentamiento o de la campaña contra el progresismo fue presentado como es que son corruptos, es que despilfarran el dinero, es que se lo apropian, ¿no? Y ahora este tipo de fenómenos, ¿no? Como los Pandora Papers, como los Panama Papers también, ¿no? Lo que están destapando es que realmente la corrupción está en otro lugar, ¿no? O está al menos no solamente dentro de las filas progresistas, ni es un problema generalizado dentro de esos cuadros políticos, sino que pues
también dentro de las clases políticas tradicionales, ahí están, ¿no? Y esto también tiene que ver con la cuestión del respeto a la institucionalidad democrática, ¿no? Esto de que te dicen no voy a declarar, no. Tú estás obligado por tu responsabilidad pública a comparecer. O sea, esto es, imagínense en Estados Unidos que alguien diga eso, un ministro, un secretario, no, va preso, o sea, es que no puede ser, ¿no? Entonces, esto también nos habla de cuál es el real aprecio con respecto a la institucionalidad democrática, ¿no? Porque otro de los argumentos es que son dictatoriales, es que el progresismo es autoritario, es que el progresismo no es democrático. Bueno, pero ¿quién tú realmente respetas la institucionalidad democrática, ¿no? Ese es otro gran tema aí. Esse costuma ser um mecanismo muito utilizado, né, pela reação conservadora que a gente está vivenciando, né, que se acusa o outro daquilo que você é. Né? Então, autoritários são os outros, né? Corruptos são os outros, os outros que não respeitam as instituições. Né? Nós estamos vendo esse processo muito semelhante aqui no Brasil também, né? Que assim como o presidente não compareceu para poder explicar a respeito do Pandora Papers, né? Da onde que apareceu esse dinheiro na conta do senhor Guilherme Lasso. Mas aqui também tem acontecido situações muito semelhantes a essa, né? Vai ser adiando os prazos para poder responder às instituições, ou não se responde, se negligencia totalmente, e isso justamente esse abalo que se dá à institucionalidade, que justamente se observa, digamos, uma deterioração significativa da democracia formal, né? Exato. Tauan queria falar? Quer falar, Tauan? Pode falar. Opa, estava desligado aqui. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professora Rosa. Peço desculpa por não falar espanhol, né? Não sei se não ser compreendido, né? Agradeço pela fala. Vou procurar trabalhos seus, pela internet, né? Obrigado, professor Guilherme. Sou ex-aluno da UFMA, né? De Ciências Sociais. E essa última parte da fala da professora, que foi inclusive um dos comentários, né, que ela estava fazendo junto ao professor Guilherme, é justamente uma certa regularidade, né, que a gente pode encontrar nesses processos de intervenção que são verdadeiramente imperialistas, né? No final das contas, é disso que a gente está lidando. Ataques à nossa autonomia, né, aos processos autonômicos aqui de América do Sul. Né? Então, já passou muito da fase de parecer uma teoria da conspiração a perspectiva, por exemplo, que diz que a Lava Jato, no final das contas, ela foi uma operação extremamente ligada a interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Né? A editora Expressão Popular, ligada ao MST, não tem muito tempo, lançou um livro, né, chamado Operação Lava Jato, Crime, Devastação Econômica e Perseguição Política, né? Ou seja, a gente já tem material científico sendo produzido sobre isso, né? Tá para muito além de qualquer denúncia que possa parecer, né, conspiratória, coisas do tipo. A gente tem materialidade já para discutir isso, inclusive se a gente percebe, né, certas movimentações no interior do governo do Bolsonaro, a gente percebe claramente, né, o que está em jogo, né, desde o golpe de 2016. Que tipo de engrenagens, que tipo de interesses movimentaram as engrenagens golpistas, né, que golpearam o Brasil na contemporaneidade. E o que a professora compartilha conosco, né, nos leva a crer desse caráter regional, desse modus operandi, né? Se a gente sabe que a extrema-direita mundial ela tem uma organização, né, nomes como Steve Bannon, ele é um nome que circula, né, por vários contextos. Então a gente pode perceber dentro dessa regularidade um jogo muito claro de interesses imperialistas, né, dos Estados Unidos.
Sí, bueno, ahí claramente faltó hacer mención a también la cuestión geopolítica, que bien decía Taiwán, ¿no? Y en el caso ecuatoriano es muy significativo porque la destrucción del progresismo no se da mediante un golpe de Estado, sino se da mediante una especie de implosión, ¿no? de explosión desde dentro, desde el propio Partido de la Revolución Ciudadana, ¿no? Se destruye el proyecto y la agenda de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces es un caso muy sui generis en América Latina, pero sin duda tiene un vínculo con todo la derechización del continente que está alimentada, promovida también por el gobierno de Estados Unidos en la región, ¿no? Y esto se ve muy claro en el caso ecuatoriano, en el reajuste, en la reorientación de la política exterior ecuatoriana, ¿no? Desde el cierre de la sede de UNASUR, que estaba en Quito, ¿no? Desde el retorno de una base militar para operaciones del ejército norteamericano, la base de Manta, desde la integración de Ecuador en el Grupo de Lima, bajo la presidencia de Lenín Moreno, en la entrega de Julian Assange, que había sido uno de los íconos de la autonomía internacional de Ecuador y una de las, digamos, acciones más audaces del progresismo latinoamericano en materia de política exterior y que con Lenín Moreno pues se revierte completamente, ¿no? Todas estas reorientaciones de la política exterior pues nos dan claramente un indicio de hacia dónde se han realineado las prioridades, ¿no? De esa nueva alianza con las prioridades del Departamento de Estado norteamericano para la región. Y bueno, pues en el caso ecuatoriano, como les digo, es muy significativo porque se da el reajuste, se da no a través de un golpe de Estado, sino a través de una destrucción, digamos, interna del propio progresismo, ¿no? Es singular dentro del continente. Sim, isso é muito importante de compreender como que os processos podem ser diferenciados, né? Quando a gente pensa, de repente, em um espectro mais abrangente, a gente pode ver que há uma diversidade de mecanismos, né, que conduzem geralmente quase que ao mesmo caminho, né? Então, assim, no caso equatoriano, no caso colombiano, no caso boliviano, né, e com as dinâmicas diferenciadas, evidentemente, né? Então, a gente observa, de maneira geral, com relação à América Latina, uma certa regularidade a respeito da forma como tem se tentado reverter, né, a dinâmica que tinha sido uns 5 anos atrás progressista, né, 5, 10 anos atrás, e hoje ela está muito embaralhada ainda, né? No caso, por exemplo, do Equador, né, um dos países também, assim como o Brasil, né, que vai sair de um governo progressista e vai rumo, né, cada vez mais a um governo com características mais claramente neoliberal e neoconservadora, né? Então, entrando um pouco, digamos, nesse pacote geral, né? Que foi colocado para a América Latina do conjunto, né? Que não é somente a América do Sul, né? No caso também América Central, no caso de El Salvador, no caso de Guatemala, de Nicarágua, que tem diferentes graus de confronto, né? Mas o que a gente observa aqui também as tentativas, os mecanismos muito semelhantes, né? No caso do Equador, mais uma vez, um caso muito interessante para a gente refletir justamente essa dinâmica que a gente vê na América Latina, né? No caso específico do Equador, há muitas mobilizações de rua, né? Ou as pessoas, como é um país menor do que o Brasil, né? Comparar o Brasil com o Equador é uma coisa muito estranha, porque a diferença de tamanho é enorme, né? Então, falar, por exemplo, que no caso do Equador,
os camponeses, né, indígenas, a sua grande maioria, fazem mobilizações, né, e em poucos dias estão na capital, né, em Quito, né. Então, isso acaba fazendo com que a pressão social seja muito mais intensa, né, e aí, por vezes também a reação do Estado, né, tem sido também muito violenta nesse sentido, né? Então, isso também é um elemento que caracteriza, né, a correlação de forças especificamente no Equador, né? Então, estamos vendo hoje, na verdade, que ainda que um banqueiro, né, tenha ganhado as eleições no Equador, há muita reação popular, né, e a tentativa de levar uma agenda, né, claramente neoliberal, e às vezes a gente se pergunta até onde que eles querem chegar, né, ao ponto de, por exemplo, como você colocou, pedir para que o trabalhador indenize, né, o patrão quando ele vai ser demitido, né. Vejam que parece que o limite não existe, né, não há fundo do poço, né, quando a gente fala aqui no Brasil, né. A gente acha que já chegou no fundo do poço, né, não há fundo do poço. Não. Eles não têm limite, eles não têm limite, né, chegar ao ponto de que revertendo tudo que historicamente, por exemplo, se conseguiu, né, e quando o trabalhador era demitido, ele era indenizado, né, tinha fundo de garantia, como o caso do Brasil, né, recebia vários salários, né, em diferentes países, né, na hora da sua demissão, e agora no Equador, o Guilherme Lasso quer que o trabalhador indenize o patrão, né, vejam que criatividade, né, mas tudo bem. Nós estamos nesse nível de criatividade nos últimos tempos, né, para que a gente reflita, inclusive, né, alguns de nós nessa situação que a gente vive no Brasil, por vezes acredita que a gente já chegou no fundo do poço, né? Pior do que isso não vai ter. Vai ter. Eles são muito criativos para ver até onde que eles podem avançar na realização dos seus interesses, né? Então, isso também acho que é importante a gente poder enxergar, né? Nessa diversidade de situações que a gente tem na América Latina, inclusive ficar atento a respeito desses processos, né, para que a gente também possa refletir, né, nas nossas realidades e ver como que isso se estabelece, né, na América Latina. Então, esses elementos que a professora Rosa trouxe, sem dúvida, permitem fazer com que a gente tenha mais elementos para pensar não somente o contexto, senão também pensar um pouco aquela questão, digamos, muitas vezes eu digo, quando a gente pensa a situação na América Latina, né, para o caso brasileiro, a gente observar nossos vizinhos, né, para também saber qual que pode ser nosso futuro, o que tem acontecido nos outros países, né, para poder também pensarmos com relação a que vem para o Brasil, né, porque muitas vezes no Brasil também não se reflete, né, que fazemos parte de um continente, né, praticamente, né, é um semicontinente, né, se poderíamos pensar, né, no caso da América Latina, no qual as políticas são muito semelhantes, né, e a gente só percebe isso, evidentemente, quando a gente começa a conhecer o que acontece nos outros países, né, e aí que a gente percebe como que as políticas são traçadas para o conjunto dos países, ainda que tenhamos diferenças nas suas implantações, evidentemente, decorrente da correlação de forças, né, que há em cada um dos países. Então, mas, de maneira geral, as políticas são muito semelhantes, né, as ideias que nós transformações, né, no caso, são muito parecidas, né. Então, e a gente só observa isso quando começa a conhecer, né, a ter mais informações, né. Poderíamos dizer, digamos, um pouco casuisticamente, que por isso que também não temos informações sobre a América Latina aqui no Brasil, né? Muito raro a gente poder ter informações a respeito da América Latina, né? E se dependermos dos meios de comunicação de massa, né, não teríamos muita chance, né? Luísa, pode falar? Se quiser abrir a câmera. Olá, boa noite. Olá. Gostaria de agradecer a palestra da professora Rosa,
agradecer ao professor Guilherme também, e eu tenho uma dúvida em relação ao contexto atual do Equador. É muito interessante perceber como os acontecimentos políticos na América Latina se repetem, né? O regresso conservador acontece, o comportamento das elites políticas são bem parecidos nos países. E aqui no Brasil a gente tem um regresso conservador muito vinculado a um discurso de ódio contra mulheres, a comunidade LGBT+, os indígenas e a população negra. Eu gostaria de saber se esse regresso conservador no Equador também traz essas características, esses discursos. A gente pode perceber que há uma reação muito forte dos povos indígenas, né, ao que está acontecendo, e eu queria saber do contexto das minorias sociais, como é que ocorre esse processo de luta e como é esse discurso das elites em relação a essas minorias. Muito obrigada. Sí, muy bien. Pues mira, digamos que ese discurso no se ha explotado, ese tipo de discursos de odio hacia minorías sociales o hacia las mujeres propiamente, no se ha explotado políticamente, institucionalmente por los partidos de derecha, ¿no? ¿Por qué? Pues porque durante el periodo progresista hubo algunos desencuentros también del gobierno correísta, por ejemplo, con específicamente los indígenas. Entonces, el movimiento indígena no fue un aliado claro del progresismo, al contrario, fue más bien predominantemente un antagonista del progresismo. Entonces, la derecha, para ganar fuerza política, ha construido alianzas coyunturales con algunos sectores del movimiento indígena y por eso pues no lleva un discurso digamos público marcadamente antiindígena ni tampoco anti-afroecuatoriano, ¿no? Pero digamos que sí hay manifestaciones de, digamos, el desprecio, digamos, ya más en términos de cuál es el sentido común de estas clases, ¿no? Hay declaraciones justamente cuando las protestas de octubre de 2019, ¿verdad? Hay declaraciones públicas de Lasso, que no era presidente, pero era ya se perfilaba como un candidato presidencial, criticando a los indígenas que vienen aquí a armarnos un desorden, ¿no? Y digamos, aunque él no utiliza eso en ningún eslogan, ya en ninguna comparecencia pública ya como presidente, pues sí queda el registro de que este es un hombre que tiene un profundo desprecio hacia los sectores populares, ¿no? Entonces, eso es también algo quizás un poco diferente en el caso ecuatoriano, ¿no? Que no se ha explotado tanto la base del discurso de odio hacia las minorías porque durante el progresismo hubo desencuentros con sobre todo digamos, el movimiento social más importante del Ecuador, que es el movimiento indígena, tuvo desencuentros con el progresismo y la derecha entonces ha tratado de ganarlos a ellos para su causa. Sí, perdón, y con el feminismo también hubo desencuentros porque Correa es católico y bloqueó algunas leyes que se esperaban por el movimiento feminista y entonces también hubo desencuentros ahí, las leyes para legalizar el aborto y demás. Entonces, esto ha hecho que otros partidos, ¿no? Traten de ganar esa base social, ¿no? De las demandas de las mujeres, de las demandas de los movimientos por la diversidad sexual, ¿no? En las pasadas elecciones estaba este candidato Yacu Pérez, que pues muy controversial porque pues era
nucleó a parte del movimiento indígena, pero su discurso y sus demandas, digamos, en términos económicos eran muy neoliberales, pero a la vez se decía defensor de los derechos a la diversidad sexual, ¿no? Entonces, eso es algo llamativo en el caso de Ecuador, que la derecha no se ha públicamente, institucionalmente, no ha trazado su discurso en ese sentido, sino que se ha concentrado más en posicionar. No podemos permitir que regrese el progresismo, ellos le llaman el correísmo, porque el correísmo significa corrupción, significa despilfarro, ¿no? Son unos ladrones, son unos ineficientes. Ese es el donde se centra, digamos, el discurso de odio ecuatoriano, ¿no? Aún hoy, a la fecha, ¿verdad? Los problemas que tiene Ecuador hoy se le siguen achacando al correísmo, ¿no? Y generando el odio social en esse sentido. Obrigado. Essa pergunta da Luísa acho que foi muito interessante, né? Porque também vai demonstrar também como que há diferenças, né, a respeito disso, né? Porque a gente sabe que, obviamente, os setores, digamos, das elites, né, não têm muita simpatia por esse debate que ela colocou, mas, ao mesmo tempo, também para poder manter seu poder, precisa lidar com essa situação, né? E como o progressismo também não foi muito hábil para dar conta dessa, de permitir avançar essas reivindicações, evidentemente que a direita é esperta, né? Se não facilita, pelo menos não confronta, né? Então, eles são muito mais hábeis, né, do que o progressismo foi, no caso do Correia, especificamente, né? Então, é muito interessante justamente poder acompanhar essas diferenças, né, que são muito educativas, inclusive, né, porque também é possível fazer uma comparação com o caso brasileiro, mas aí a gente vai achar algumas diferenças possivelmente significativas, né, pelo menos, digamos, no grande cenário, né. Mas alguém gostaria de colocar alguma outra questão, que nós estamos já no final do nosso limite de horário, né? Mais alguma coisa, gente? Tem mais alguém que gostaria de se manifestar? Yo tengo una pregunta también, si me dan chance, porque justo estoy en un curso de historia de América Latina, es la primera vez que lo estoy impartiendo, me está dando unos dolores de cabeza terribles, los estudiantes me hacen preguntas muy buenas y me preguntaron sobre el régimen de café o leite de Brasil y cuándo es que se agota históricamente, cuándo deja de ser, digamos, el régimen dominante en Brasil. Uhum. ¿Alguien sabría responder para la profesora Rosa? Dijeron que había personas de historia aquí, así que seguro me pueden dar un... Sí. Historia aquí. Es una historia, un curso de historia. ¿Alguien sabe responder para la profesora Rosa cuándo que acaba el ciclo del café con leite? ¿Ningún favorito? Vamos lá. Se hacen preguntas difíciles mis estudiantes, ¿verdad? Não, eu não sou brasileiro, mas eu conheço. Nos anos 30, aproximadamente, que isso vai fazer com que o preço do café vai cair muito internacionalmente, né? E, inclusive, o café vai ser dos elementos que vai fazer com que a migração europeia tenha se concentrado, né, geralmente na região de São Paulo e para o sul do país, né, mas a maioria, digamos, dos migrantes primeiro foi para São Paulo, né, justamente para tentar ser um dos coletores de café, e eles foram até o interior de São Paulo, Minas Gerais, né, e só que depois o preço do café vai caindo, né, inclusive esse vai ser um dos momentos de auge, né, da economia brasileira, né, o preço do café lá em cima. Só que depois aparecem outras concorrências em nível mundial, né? E o Brasil vai perdendo a hegemonia na produção e, obviamente, quando vai perdendo para outros, o preço do café vai caindo e aí vai acabar a hegemonia, digamos,
desse setor, né? O setor não acaba, na verdade, né? Até hoje, o Brasil tem uma produção cafeeira importante. É bom lembrar que também, digamos, os escravizados africanos também trabalharam muito, né, nas lavouras de café. E no Brasil vai acabar, digamos, oficialmente, né, a escravidão no final do século XIX, praticamente. Então, isso também vai fazer com que se faça uma reconversão da mão de obra, né, e trazendo justamente os trabalhadores lá dos países europeus, né, principalmente italianos, no Brasil, né, principalmente italianos, e alguns poloneses, tchecos, em menor número, né, alemães também, mais para o sul, né, mas São Paulo, principalmente italianos. Bolsonaro é uma herança boa, né, de nossa história. O nome dele é italiano, né, evidentemente. Sim. E a Dilma Rousseff, né, a Rousseff era romena, né? Rumana. Romena, né? De România. De România. Então, agradecemos muito. Al contrario, muchas gracias. Foi uma oportunidade maravilhosa. Então, tomara que tenhamos outras oportunidades para continuar dialogando, né? Com gusto. A presença de todos aqui hoje. Esperemos que consigamos continuar fazendo esses debates que são muito importantes para que nós tenhamos cada vez mais elementos para poder conhecer não somente a realidade brasileira, mas a realidade latino-americana e com isso também depois pensar a geopolítica mundial, né? Obviamente que isso já demandaria mais um pouco de debate, né? Mas isso que nós estamos querendo fazer aos poucos e consolidando um espaço de discussão que nos permita fazer um diálogo bastante profícuo, né, com todo mundo e que nós todos nos acostumemos a discutir o Brasil num contexto latino-americano, que acho que nos fornece umas ferramentas analíticas muito interessantes para a gente pensar nossa realidade, né? Então, uma boa noite a todos, né? Agradecemos muito o esforço de todos para estarem aqui. E no mês que vem, com certeza, vamos tentar articular um outro debate com outro professor, outro pesquisador ou pesquisadora que nos auxilia a continuar conhecendo melhor a democracia nas Américas, né? Muito obrigado a todos, uma boa noite, até mais. Muito obrigado. Boa noite. Buenas noches, gracias a ustedes. Nos vemos. Muchas gracias. ¿De Muchas qué? gracias. Al contrario, muchas gracias. Me desconecto, Guillermo.